Buenas tardes, mi nombre es Jessica Sofía Zamora Pérez, pertenezco al CEA de Casillas. El día de hoy les vengo a hablar sobre la historia de la psicología en su etapa precientífica. Vamos a iniciar con la línea de tiempo, donde vamos a ver algunos de los aspectos más relevantes. Empezamos en el año 600 a.C. con Tales de Mileto. Bueno, él niega la dualidad del cuerpo-alma e intenta explicar la naturaleza por medio de los fenómenos observables. En cuanto al alma, la considera como dadora de vida, movimiento y divina, como en la época en la que vive. Todavía no se diferenciaba entre seres vivientes y no vivientes. Se consideraba a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente por haber sido quien intentó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo, de la que tiene constancia en la historia de la cultura occidental. En el año 400 a.C., Aristóteles fundó el Liceo. El Liceo estudiaba las ciencias naturales. Para Aristóteles, el cuerpo y el alma son una unidad. Para Aristóteles la psicología era un estudio del alma. Seguimos con el año 387 a.C., donde Platón estableció la academia mediante el análisis. Platón afirmó que el racionalismo es el camino a la verdad. El verdadero conocimiento, aquel que está libre de juicios, es el conocimiento de las ideas. Continuamos con el año 300 a.C. Sócrates decía que dentro de nosotros tenemos la verdad que nos libera, la cual podemos encontrar por medio de la búsqueda de conocimiento. Él está obsesionado por encontrar la verdad. El método usado por él para llegar a la verdad se conoce como mayéutica. Y continuamos con Descartes en el año 1649. El principio de todo conocimiento es poner en duda todo, pues lo único que es cierto es nuestra existencia. Descartes, con su frase más famosa, pienso, luego existo, es el fundador del dualismo, pues reconoció la existencia de dos diferentes especies de sustancias, la corpórea y la espiritual. Descartes trató de explicar la reducción de funciones mentales a simples procesos mecánicos, no niega la existencia de él. En cuanto a la pregunta que nos hacen aquí de por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación. Mi punto de vista es que es muy importante conocer sobre la historia de la psicología, ya que nos permitirá saber sobre las diversas corrientes dentro de esta ciencia, las técnicas utilizadas desde el inicio de la psicología, entre otras cosas que influirán en el enfoque tanto teórico como práctico en cualquier área que se elija, especializar de este fabuloso campo, que como conocemos es muy amplio. La ciencia se encarga de estudiar los distintos comportamientos de la conducta humana, no solo en el que respecta a cómo nos relacionamos con otras personas, sino cómo relacionamos ante los estímulos del entorno y que nos rodea, que nos moldea el comportamiento y las distintas formas que nos proponemos para afrontar al mundo. Continuamos con el mapa conceptual de la psicología científica. Aquí hablamos sobre qué es la psicología, las características y los objetivos. Iniciamos con la psicología como ciencia. Esta, como las demás ciencias, observa y mide y reproduce los fenómenos con la finalidad de predecirlos. Psicología significa literalmente el estudio del alma y se basa en el estudio del comportamiento humano. Analiza los antecedentes filosóficos. Luego continuamos con la evolución histórica
donde tiene los antecedentes filosóficos como más destacados, que en este caso son Platón, Aristóteles y Descartes. Continuamos con el nacimiento de la psicología y la teoría clásica. Después continuamos ya con las ramas de la psicología, que son la psicología básica y la psicología aplicada, y los métodos que tiene la psicología. Tiene métodos científicos, métodos psicológicos, que serían en este caso los métodos psicológicos descriptivo, correlacional y experimental. El método de estudio correlacionales es que se identifica la relación entre dos o más variables sin conocer que las originan. Y el método experimental estudia la conducta desde las perspectivas de las perspectivas. En este caso nos vuelven a hacer una pregunta, que es por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación. En mi opinión, es importante porque nos permite saber las diversas corrientes dentro de esta ciencia, las técnicas utilizadas desde el inicio de la psicología y quiénes fueron sus grandes influyentes. Ahora continuamos con la importancia de la escuela o enfoques psicológicos. En este caso, yo escogí el enfoque o la escuela humanista, el conductismo y el psicoanálisis. El humanista, ¿por qué? Y cuáles fueron las circunstancias que impulsaron al desarrollo de las escuelas psicológicas. La humanista estudia el ser humano y se enfoca en la motivación y la personalidad, y utiliza el método de la psicoterapia, y sus precursores fueron Maslow y Rogers. Continuamos con el conductismo. Estudia la conducta observable, se enfoca en el aprendizaje, utiliza los métodos experimentales y sus precursores fueron Watson, Pavlov, Skinner y Bandura. Cabe recalcar o recordar que Skinner fue el primero en describir las leyes naturales que rigen el aprendizaje. Pavlov en 1927 centró sus estudios en la respuesta de salivación de los perros, y Watson en sus trabajos se centraron principalmente en el aprendizaje de la conducta del miedo a los animales. Continuamos con el psicoanálisis. Según Freud, fundador del psicoanálisis, según sus estudios, el inconsciente, el que nos guía, es nuestra vida cotidiana. Hablamos ahora del enfoque del psicoanálisis. El psicoanálisis estudia el inconsciente se enfoca en la personalidad y motivación, utilizando el método clínico. Sus precursores fueron Freud, Jung y Adler. Alfred Adler formuló su teoría de que la psicología individual que enlaza las fuerzas sociales y conscientes. Ahora, ¿por qué las escuelas psicológicas son grandes teorías de la psicología que han influido durante determinados periodos de tiempo en los profesionales de la psicología y han llegado hasta la actualidad? Desde mi punto de vista, la psicología es un estudio de los procesos mentales y nuestras conductas referentes a la forma de pensar. Esta manera de pensar se debe a la manera como nosotros, en el rol de personas, percibimos la realidad que nos rodea y tratamos de entender el mundo a causa de nuestras diferentes culturas.
Puedo decir que es importante conocer su historia, ya que nos damos cuenta en primer lugar su evolución. Además, como futuros psicólogos, una de estas, si conocemos la historia de nuestra facultad, estamos omitiendo el paso referente a conocer a qué nos vamos a enfrentar después de lograr las metas para obtener nuestro título universitario. Continuamos ahora con un juego donde tenemos aspectos muy relevantes y también tenemos autores representativos y cuál fue su aporte a la psicología. Entonces aquí teníamos que unirlos. Ahora nos piden que pues demos una reflexión frente a la profesión, pues como futuros egresados de la universidad. Una. Para mí, la psicología es una ciencia que estudia lo cognitivo, social y emocional, cuya ciencia nos ayuda para la vida cotidiana, el autocontrol, diagnósticos de enfermedades, entre otras. La concientización de la psicología tendremos que influenciarla para que las personas dejen los tabús y se concienticen sobre que, así como nos da gripe y vamos al médico, también acudan a los psicólogos, porque normalmente las personas piensan que si vamos a un psicólogo, si queremos hablar con alguien, entonces estamos locos y no quieren que nadie piense eso. Yo lo que quiero es poder ayudar a las personas, porque como muchas personas dicen que alguien está loco porque quiere ir a un psicólogo, tal vez esa persona necesite ayuda y verdaderamente necesita que alguien lo escuche y lo pueda guiar o le pueda dar un consejo o algo que lo ayude a él para estar mejor. Algo que tenemos que resaltar y que siempre tener en cuenta es que es importante que se conozca pues la historia, porque para llegar a un concepto se tiene que llegar primero a la raíz y cuál fue la necesidad. Pues la filosofía no llenaba el alma por completo y empezó su evolución y la importancia de cada uno de los autores que han llevado a la psicología hasta donde la hemos llegado a conocer. Es importante que nosotros estemos muy pendientes, muy atentos y que de verdad nos esforcemos por aprender sobre una materia tan importante como lo es la historia de la psicología, porque si realmente queremos ayudar a una persona o queremos ser unos buenos psicólogos, tenemos que saber de dónde viene la psicología y quiénes son sus grandes influyentes. Ahora continuamos ya con las referencias bibliográficas. Estas referencias pues son de donde tomamos los aportes, de donde encontramos la información, donde pudimos aprender y dar respuesta a las preguntas que se nos hacían en cada diapositiva. Entonces esto sería todo. Muchas gracias por su atención.